Bueno, cualquier duda respecto a esta información, recuerde que puede comunicarse a Locatel al 56 58 11 11. Bueno, y en otros temas, para atacar el crecimiento de la violencia en la Ciudad de México, es necesario inculcar la cultura de la paz en los niños. Es por eso que el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz llegó hasta Iztapalapa. Enrique Muñiz estuvo ahí y nos trajo los detalles. Durante el 2018, en la alcaldía de Iztapalapa, 438 personas resultaron heridas por arma de fuego, principalmente jóvenes, señaló la alcaldesa Clara Brugada. Por ello, resulta importante que desde la infancia se inculque la cultura de la paz, fomentando los juguetes didácticos por los bélicos. Esto es parte de lo que se busca con el programa Sí al Desarme, Sí a la Paz, el cual estará en el Santuario del Santo Sepulcro, mejor conocido como el Señor de la Cuevita en Iztapalapa. Yo le platiqué a mi nieta que, porque ella quiso una pistola de Reyes, de los días de Reyes. Entonces le digo, ¿por qué la pistola? Pues para matar a la gente. Entonces le digo, no, mi amor, eso está mal, es un juego, vuelta. El llamado a los pequeños de la casa no se hizo esperar y llegaron aprovechando el día de asueto para dejar sus armas de juguete y cambiarlos por artículos didácticos. Yo intercambié una pistola de dardos. A mí me dieron un juego de Play-Doh. Los padres de familia son los primeros en estar de acuerdo con la iniciativa. El programa pues es bueno, los niños aprenden que no es bueno jugar con juguetes que indicien la violencia. Sí al Desarme, Sí a la Paz logró el canje de 400 armas de fuego, 318 cortas y 64 largas, además de 18 granadas, 100 estopines y más de 220,000 cartuchos durante su estancia en la alcaldía Gustavo Amadero. El objetivo es recolectar 1,000 armas en las 16 demarcaciones. El módulo de canje de armas estará en el atrio del Santuario de la Cuevita hasta el viernes 15 de febrero, de lunes a viernes, en un horario de 10 a 14 horas. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.